Esta clase es reforzar algunos conceptos y tratar de poder realizar las actividades que tenemos en el portafolio, ¿sí? O sea, vamos a ver un PowerPoint en el cual vamos a utilizar estos con ejemplos o revisar esos conceptos para poder realizar las actividades que tenemos en la cátedra virtual, ¿sí? Bien. Una de las actividades que con el comienzo del portafolio, ¿sí? Es que María escuchó en la radio que la temperatura bajaría 10 grados esa noche. Si en ese momento la temperatura era de 7 grados, ¿cuál será la temperatura por la noche? Bien, acá un objeto que utilizamos mucho es el termómetro, como todos sabemos, pero para poder resolver este problema es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente. Bien, necesitamos tener en cuenta lo que son los números negativos, ¿sí? Los números negativos aparecieron porque la resta no tiene solución en el conjunto de los números naturales, ¿sí? Para resolver alguna resta debemos incorporar lo que son los números negativos, ¿sí? Estos números son menores que 0 y se escriben con el signo menos antes del mismo, ¿sí? Por ejemplo, la resta que tenemos aquí nos dice lo siguiente, que 6 menos 8 es igual a menos 2, ¿sí? Se lee menos 2 y es 2 unidades menores que 0, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Los números enteros están formados por los enteros positivos, o sea, son los números que son mayores que 0, ¿sí? Y los números enteros negativos, ¿sí? Que son los opuestos de los positivos. Y el 0, que no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Bien, acá vamos a tener en cuenta una herramienta que es muy útil en lo que son los números, ¿sí? Que es la recta numérica, ¿sí? Bien, en la recta numérica, como bien dijimos, los números enteros están formados por los números positivos, ¿sí? Los mismos se encuentran a la derecha del 0, ¿sí? Perfecto. Después tenemos los números negativos, que los mismos son los que se encuentran a mi parte izquierda, ¿sí? Y tenemos el 0, que no es ni positivo ni negativo. Bien, en la recta numérica es una herramienta muy importante, pero para lo cual hay que tener en cuenta cómo lo graficamos, ¿sí? Para esto necesitamos lo que es una regla, ¿sí? Necesitamos siempre respetar el espacio que hay entre los valores, ¿sí? Siempre es el mismo, ¿sí? Ustedes fíjense que siempre se mantiene la misma distancia, ¿sí? Por ejemplo, entre el 0 y el 1 y el 2, ¿sí? Perfecto, bien. Aquí también vamos a ver luego un concepto que tenemos aquí, que son los opuestos, ¿sí? Pero antes de ver lo que son los opuestos, nosotros lo que hacemos siempre en una recta, o lo que tenemos siempre en cuenta, es quién es mayor, ¿sí?
siempre nos preguntamos qué número es mayor, ¿sí? Como dije anteriormente, la recta numérica va a ser una herramienta esencial en lo que es en los números enteros, ¿sí? Por ejemplo, para saber qué número es mayor que otro, ¿sí? Vamos a tener en cuenta qué número está ubicado hacia la derecha, ¿sí? Siempre más a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos saber quién es más grande entre el 2 y el 3, el número que se encuentra más a la derecha es el 3. Perfecto. Ahora observemos qué pasa con la parte negativa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el número menos 3 y queremos saber, por ejemplo, entre el menos 3 y el menos 2, ¿cuál es mayor? Simplemente nos tenemos que fijar quién está más a la derecha en la recta, ¿sí? En este caso es el menos 2, ¿sí? El menos 2 se encuentra más a la derecha que el menos 3, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, que tengamos que nos pregunten entre el menos 4 y el menos 3, ¿sí? Nosotros nos fijamos que el menos 3 está ubicado más a la derecha, ¿sí? Por eso es necesario la recta numérica, ¿sí? Siempre que tengan dudas, grafiquen una recta numérica y ella nos va a sacar todo tipo de dudas, ¿sí? Es una herramienta esencial, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que mencionamos en un principio, ¿sí? Que son los números opuestos, ¿sí? Recordamos que cuando comenzamos a hablar dijimos que los números enteros están compuestos por los enteros positivos, ¿sí? Por los enteros negativos, que los enteros negativos son los opuestos de los positivos. ¿Qué querrá decir esto? Bien, lo que quiere decir es que son los números que están a la misma distancia del cero. Por ejemplo, tomemos el 2 y el menos 2, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en la recta numérica, tenemos dos lugares de distancia. Por ejemplo, desde el 2 salto hasta el 1 y salto una vez más y llego al 0. ¿Sí? Tenemos dos lugares. Ahora, perfecto. Observemos qué sucede con el menos 2. Nos situamos en el menos 2 y hacemos 1, 2. También hicimos dos saltos para llegar al 0. Eso quiere decir que el 2 y el menos 2 son números opuestos. ¿Sí? Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta lo que son que es la recta numérica, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Recuerden graficar con regla, mantener siempre la misma distancia entre los números. Es más, si ustedes se fijan en la regla, cada número está ubicado a una cierta distancia, el cual se respeta en toda la regla, ¿sí? Perfecto. Bien. Ahora vamos a hablar de algo también muy importante, como es el valor absoluto. ¿Sí? Bien. Para entender el concepto, yo aquí puse un ejemplo de que estamos en una casa, ¿sí? Y necesitamos ir a la escuela, ¿sí? Supongamos el recorrido que tenemos que hacer comienza desde 0, porque estoy en mi casa,
Bien, empiezo a caminar, llego a una esquina, que hasta ahí recorrí 1000 metros. Bien, desde esa esquina yo doblo y hago otros 1500 metros, ¿sí? O sea que en total lo que recorrí son 2500 metros. Bien, ahora, si yo quiero ir desde la escuela hasta la casa, tengo que hacer el mismo recorrido, ¿sí? Hago 1500 metros hasta la esquina, doblo nuevamente y desde esa esquina hasta mi casa recorrí otros 1000 metros. O sea que volví a hacer 2500 metros más. ¿Qué quiere decir? Que en total la distancia que yo recorrí son 5000 metros. ¿Sí? Y acá viene lo interesante. Dice que el valor absoluto o módulo de un número es la distancia que hay en la recta desde ese número hasta cero. ¿Sí? Bien, o sea, es la distancia que tenemos desde un número hasta cero. Como es una distancia, ningún módulo, ninguna distancia puede ser negativa. ¿Sí? Entonces quiere decir que es mayor que cero o igual, ¿sí? Siempre es positiva. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo, por ejemplo, recorrí desde mi casa hasta la escuela, hice un total de 2500 metros. Perfecto. Pero ahora, yo desde mi casa, desde la escuela hasta mi casa, volví a hacer 2500 metros. No se restan, ¿sí? No es que volví a cero, ¿sí? Sino que sumo ambas distancias. Por eso es que una distancia nunca puede ser negativa, ¿sí? Siempre es positiva. Entonces, como dije en un principio, mi herramienta fundamental en este tema es la recta numérica, ¿sí? Es importante que la grafiquemos de forma correcta, ¿sí? Bien, como dijimos, el valor absoluto, supongamos que queremos calcular el valor absoluto de 3 y menos 3, ¿sí? ¿Qué sucede? Nos dice que el valor absoluto es la distancia que tenemos desde un número hacia cero, hasta cero, ¿sí? Entonces nos fijamos, ¿qué distancia tenemos desde 3? Tenemos un salto, tenemos 2 saltos, 3 saltos hasta llegar a 0, ¿sí? Entonces, el módulo que le corresponde a 3 es 3. Ahora, veamos qué sucede con la parte negativa, ¿sí? O sea, el opuesto de 3, que es menos 3. Bien, si tenemos que calcular el módulo de menos 3, nos posicionamos en menos 3 y nos fijamos la distancia que hay desde menos 3 hasta el 0. Recorremos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, la distancia que hay desde menos 3 hasta 0 es 3 también. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre hay una distancia, ¿sí? Y la distancia siempre tiene que ser positiva, ¿sí? Recordemos, como dijimos, cuando nosotros fuimos a la escuela, hicimos una cantidad de metros y cuando regresamos desde la escuela hasta mi casa, recorrimos otra cantidad de metros, ¿sí? No es que se restan, sino que se suman. Por eso la distancia siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien. Quiero que tengan presente siempre esto, ¿sí? La recta numérica, ¿sí? Y la posición también de los números, ¿sí? Es muy importante eso, ¿sí?
que nosotros recordemos que desde 0 hacia mi derecha, ¿sí? Están todos mis números positivos, hacia la izquierda de 0 van a estar todos los números negativos, ¿sí? O los opuestos de los positivos, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, ustedes ya pueden responder a esta simple consigna en donde dice que María escuchó en la radio que la temperatura bajaría 10 grados de acuerdo en la temperatura que está en ese momento, que es de 7 grados. ¿Sí? ¿Cuál será la temperatura? Bien, nosotros si nos posicionamos en el número 7 y bajamos, bueno, nosotros nos tendríamos que posicionar en una recta numérica, en el número 7, y bajar 10 saltitos hacia atrás para lograr comprender cuánto nos da. En este caso nos da menos 3. Supongamos que estamos en 5 grados, ¿sí? Que tenemos 5 grados. Nos posicionamos y nos dice que va a bajar, que va a bajar 7 grados, ¿sí? Entonces, nos posicionamos en el número 5 y retrocedemos 7 pasos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la temperatura en esa noche será de menos 2 grados. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esto es lo que quería que ustedes comprendan y con esto ya pueden responder lo que es a la primera parte del portafolio, ¿sí? Recuerden, por favor, lo voy a recalcar siempre, lo que es la recta numérica y la posición de los números en la recta numérica, que es lo cual nos indica qué número es mayor que otro, ¿sí? También una pregunta que suele aparecer aquí es, por ejemplo, si tenemos el menos 2, nos dicen cuál es el siguiente de menos 2, ¿sí? Si hablamos del siguiente, también vamos siempre hacia la derecha. Nos estamos refiriendo a un número más grande. Entonces, el siguiente de menos 2, ¿cuál va a ser? Menos 1, ¿sí? Por eso es importante la ubicación de los números y la correcta realización de lo que es la recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, del 2, si nos dicen cuál es el siguiente de 2, todos sabemos que es el 3, ¿sí? El anterior del 2, todos sabemos que es el 1, ¿sí? Bien, como dijimos, si tenemos que situarnos en un número negativo, supongamos el menos 2, ¿sí? El siguiente siempre es el número que está hacia la derecha, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente del menos 2? Bueno, nosotros nos fijamos hacia la derecha, el siguiente va a ser menos 1, ¿sí? Ahora, si nos preguntan cuál es el anterior del menos 2, nosotros debemos retroceder hacia atrás y tenemos el menos 3. ¿Sí? Perfecto. Bien. Con esto ya pueden responder lo que ustedes necesitan. Ustedes con esto ya pueden responder lo que es a la primera parte del portafolio, ¿sí? Ahí tienen todos los conceptos y bueno, si tienen alguna duda, tenemos la herramienta de Google por la cual podemos comunicarnos y sacarnos las dudas, ¿sí?
Perfecto. Bien. Con esto damos por finalizado lo que sería esta clase.